La primera condición que exige un médico para combatir una enfermedad es conocerla, saber de qué se trata, saber cómo reacciona y cómo se manifiesta esa enfermedad. Lo mismo sucede con el alcoholismo y con la drogadicción. Mientras no sepamos cómo funciona, cómo reacciona, cuáles son sus manifestaciones, no vamos a poderla combatir. Va a ser como un bosque oscuro donde se nos aparecen fantasmas y no sabemos qué hacer. Nos da miedo todo. Vamos pues a hablar hoy de esta enfermedad del alcoholismo, cuáles son sus manifestaciones y cuáles son las posibles soluciones que encontramos para detenerla. Un niño caminando a oscuras por un bosque siente miedo, porque su fantasía le hace imaginarse ogros y brujas en cada silueta de los árboles. Una persona que vive en un país desconocido también se siente insegura. No existe propiamente ningún peligro en el bosque ni ningún peligro en la ciudad, pero la ignorancia nos va creando frustraciones, inhibiciones y complejos. Lo mismo pasa con el alcoholismo. Cuando no conocemos esta enfermedad, nos damos golpes contra la pared tratando de buscar puertas donde no las hay. Por eso vamos a hablar un poco más de esta enfermedad y dónde están las puertas de salida. La Sociedad Médico-Americana define el alcoholismo como una enfermedad con componentes biológicos, psicológicos y sociales. En Alcohólicos Anónimos se define como una alergia física sumada a una obsesión mental. Estas definiciones ya nos hacen entender que el alcoholismo es una enfermedad especial. No es nada más física, que se le puede dar unas pastillas y ya curarse como cualquier otro tipo de enfermedad, sino que es física, psicológica y también con grandes perturbaciones sociales. Primero que nada, hay que aclarar algo de sentido común. Nadie se vuelve alcohólico sin tomar. Segundo, no hay ningún problema anímico, psicológico o biológico que se pueda resolver si antes no se logra el dejar de tomar. Tercero, todo tratamiento que vaya dirigido a curar primero crisis psicológicas, problemas sociales o biológicos del enfermo, no tiene ningún resultado si no se resuelve primero el dejar de tomar. También se sabe que no hay ninguna indicación de que el alcoholismo sea hereditario, aunque hay muchos que quieren probarlo. Nadie, por tanto, está seguro de no llegar a ser alcohólico porque simplemente sus padres no lo hayan sido. Ni nadie se vuelve alcohólico solo y por la exclusiva razón de que sus padres y sus abuelos lo fueran. Sí existen, en cambio, factores que predisponen a unos al alcoholismo más que a otros. De acuerdo con el Dr. Kissen, los factores predisponientes son: primero, de tipo biológico, están los de orden genético, fisiológico o prenatales. Después, los psicológicos. Pueden ser la esquizofrenia maniático-depresiva, la depresión involutiva, trastornos de carácter, ansiedad, depresión. Por último están los sociales, presión social, deterioro social, incomunicación social. Estos factores predisponen, pero no llevan necesariamente al alcoholismo. Se pueden dar esos factores y no ser alcohólico. Y se puede no dar ninguno y llegar a serlo. A estos factores predisponientes yo añadiría los factores morales que nos señala el Papa. La falta de orientación de la vida, el poner nuestro apetito en acumular bienes materiales, el afán de placer a toda costa y la pérdida de nuestro destino trascendente. Ahora, todos estos puntos, todos estos factores predisponientes son importantes para todos aquellos que quieren prevenir el alcoholismo. Hay que atacar aquí. En lo biológico, buscar que nuestros hijos sean sanos, deportistas. En lo psicológico, educarlos en el control de los estados de ánimo. Control de la euforia, la cólera, la desidia, la pereza, autocontrol. En lo social, no dejarse guiar por lo que hacen o dicen los demás, sino por sus propias convicciones.
poner su valor en lo que son, en su formación, y no en lo que tienen en su posesión. En lo moral, presencia de Dios, pero no un Dios mago ni un Dios capataz, sino un Dios Padre. A todos los padres y madres de familia yo les hago un atento llamado a que den más atención a esta prevención que al mismo problema de la droga y del alcoholismo. Que antes de preguntarle a su hijo por qué se droga, pregúntense ustedes, ¿qué motivos he dado yo para hacerlo? ¿Qué motivos le he dado yo para no hacerlo? Si no hay esto, lo extraño no es que haya alcoholismo y drogadicción, sino lo extraño es que no lo seamos todos. Porque si estamos creando esos factores, todos colaborando, televisión, escuela, familia, estamos creando esos factores que predisponen ya al alcoholismo, pues todos vamos para allá. No estamos obligados, pero ya estamos predispuestos a caer en la enfermedad. Después de los factores predisponientes, según el Dr. Kissing, están los factores precipitantes, que nos empujan, que nos precipitan. Son los factores que se presentan una vez que se ha saltado el círculo de la sobriedad. Se empieza a beber por socializar, porque se acostumbra uno, porque otros lo hacen o por simple gusto. Una vez cruzado el umbral de la sobriedad, cualquier cosa será un empujón para ir más abajo y más al fondo. Entre los factores precipitantes, según el doctor, están primero la crisis psicológica, como la ansiedad, la depresión, el insomnio. Después está también las crisis sociales, pérdida de la familia, de un pariente, del trabajo, aislamiento social, soledad. Todo esto me llevará a una dependencia psicológica de tipo primaria, así se le llama. Si continúo bebiendo, después viene la dependencia física. Una dependencia que me hace ya sentir la necesidad. Antes no lo necesitaba, ahora lo necesito. Mi cuerpo aumenta hasta cierto punto la tolerancia del alcohol, pero se hace físicamente más dependiente del alcohol. Esto se llama dependencia psicológica secundaria. En esta etapa ya se producen lagunas mentales, crudas, síntomas de depresión persistentes, ansias de beber, pérdida del control, borrachera continua, delirium tremens. Por último tenemos ya el alcoholismo declarado. Temblores, ansiedad, insomnio, que parecen que se curan con el alcohol, que se alivian con el alcohol. Pero ya no hay nada que hacer. La primera etapa no necesitaba el alcohol, pero tomaba para ayudarme emocionalmente. En la segunda etapa lo necesitaba ya físicamente y en la tercera etapa lo necesito obsesivamente. Ya no puedo prescindir de él. Una vez entendido que la enfermedad del alcoholismo tiene factores emocionales, físicos y psíquicos, que hay factores que me predisponen, que hay factores que me precipitan y hay factores que me esclavizan, el camino de la sobriedad ya lo sabemos, ya lo tenemos por lo menos un poco más claro. Habrá factores emocionales que tengo que curar, factores físicos y factores psíquicos. El camino a la sobriedad entonces tendrá también factores emocionales, físicos y psíquicos. El camino de regreso será largo, lento y nunca definitivo. De aquí se sacan para el alcohólico y para la familia del alcohólico algunas conclusiones. No existe una recuperación física para el alcohólico. Es decir, los sistemas de deje de ser alcohólicos en 10 días pueden curar o mejor desintoxicar momentáneamente, pero no más. Pero no hay una curación física para un problema que no es nada más físico. Acabamos de decir que tiene aspectos psíquicos. Entonces no basta las píldoras, no basta ir con el doctor y que te dé una medicina y te desintoxique.
es necesaria toda una terapia, una recuperación espiritual. Eso es lo que asegura, y solo lo que asegura, un verdadero progreso en esta enfermedad. Porque, repito, el alcoholismo no es una enfermedad física nada más, sino física, psíquica y también con factores sociales que influyen o predisponen ahí. El alcohólico no debe esperar sentirse bien siempre, ni esperar no sentir tentaciones ni frustraciones. Siempre las sentirá, esas frustraciones o esas tentaciones. A veces menos, a veces más, pero no debe darle tanta importancia a lo que siente como a lo que ya ha hecho, a lo que ya he logrado. Hoy he dejado de tomar, y eso es lo que cuenta. Los familiares cercanos también pueden tener una enfermedad que se llama codependencia. Y esto se presenta como cuando se dan síntomas como que los miembros de la familia reaccionan compulsivamente a los comportamientos de la persona alcohólica o de la persona drogadicta, es lo mismo. Cuando sus emociones y su autoestima comienzan a depender de lo que aquella persona hace o deja de hacer. Cuando su preocupación con el químico dependiente es tan desproporcionadamente grande que nulifica sus propios valores, los compromisos con ellos mismos, su salud emocional. Cuando los miembros de la familia comienzan a echarse la culpa uno al otro por el dolor y la disfunción familiar. Cuando se ha perdido la capacidad de resolver su problemática por sí solo. Cuando todo lo anterior está sucediendo, se es víctima de una enfermedad familiar llamada codependencia, o sea, adicción al químico dependiente y a la situación familiar enferma y disfuncional. Entonces, esto nos ayuda a entender que cuando el alcohólico se está recuperando, cuando el alcohólico ha dejado de tomar, pero ya eso es después de mucho tiempo que nos ha afectado a toda la vida familiar, la familia muchas veces siente frustraciones, siente que algo no va mal, hasta como que le da coraje que el otro ya haya dejado de tomar. Y es precisamente porque ellos también están enfermos y ellos necesitan también una terapia, la familia. Por eso hay grupos que se llaman Al-Anon, que son precisamente para ayudar a toda la familia a salir adelante. Que no basta que el alcohólico deje de tomar cuando la familia ya se ha afectado por esa enfermedad también. Ellos están psicológicamente dependiendo de esa situación y necesitan también una terapia. También otra cosa que hay que tener en cuenta es que el alcohólico, ya lo mencioné en otra ocasión, tiende a ser extremista. Y esto, cuando el alcohólico está en un tipo de recuperación convaleciente, por así decir, tiende a ser fanático en otras cosas que a nosotros nos parecen sin importancia. Tiende a ser espiritualmente fanático o religioso, tiende a apasionamientos por cosas que a nosotros no nos parecen tan importantes. Hay que tenerle paciencia, pues es una etapa de adaptación psicológica y de reajuste. La convivencia con grupos, con otras personas, es lo que le ayuda a esa persona alcohólica o drogadicta a encontrar su equilibrio poco a poco. Por eso no se quiera que el alcohólico en su recuperación solucione inmediatamente otro tipo de problemas, ni problemas en el hogar, ni problemas económicos, ni problemas de resentimiento, porque a un hombre con muletas no se le debe empujar, ni quitarle las muletas. Hay que saber esperar. Conforme vaya robusteciéndose espiritualmente, irán desapareciendo hasta cierto grado todos esos factores disturbantes. Fíjense que siempre he dicho hasta cierto grado, recuperación hasta cierto grado, porque nunca hay un cambio total de la persona. Es decir, me refiero a que el alcohólico siempre seguirá siendo alcohólico, siempre tendrá esa enfermedad dentro de sí, pero la ha detenido, y de eso es lo que se trata, detener la enfermedad. Ahora, en esto no están de acuerdo muchas personas. Hay personas que dicen que la recuperación tanto del alcohólico como del drogadicto sí puede ser definitiva y total. Yo quiero aclarar este punto. Primero, quiero decir que puede haber una vida, una manera de vivir y una manera de pensar
en el alcohólico y en el drogadicto que fue alcohólico y que fue drogadicto, que no tenga ya nada que ver con la droga y que no tenga nada que ver con el alcoholismo. Sí puede haber en ese sentido un cambio, digamos, total ambiental. Pero lo que me refiero es que si el alcohólico vuelve a tomar una copa, se va a crear una reacción totalmente, digamos, que se llama alérgica, que no se produce en otras personas. Con lo cual, estamos diciendo que hay algo que hay adentro que está todavía, que no se puede arreglar, que va a estar ahí, y por eso tiene que dejar de tomar la primera copa. Y por eso tiene que dejar de fumar el primer cigarro de marihuana. ¿Por qué? Porque está latente algo ahí. Hay un tigre que que ya te ha costado mucho trabajo meterlo a las rejas. Pero ahí está el tigre. No hace nada mientras está en las rejas. Pero abre tú la puerta y el tigre empieza a hacer destrozo y medio. Entonces, que quede claro eso. Se puede meter al tigre adentro, pero el tigre ahí se irá. Esa es mi opinión. Indudablemente que aunque la persona sienta y experimente un cambio total y definitivo, eso sí, lo puede experimentar, lo puede sentir, pero seguirá teniendo ese defecto ahí adentro y por tanto habrá que seguir luchando toda la vida.